Cuando quieras, José, ¿no? Gracias. Bien, bien, bueno, verdaderamente es un placer darles la bienvenida a este programa de formación y actualización en Derecho Constitucional, una mirada desde el derecho penal, para, digamos, comentarles cómo se gestó la idea, digamos, de hacer estas jornadas que van a ser, digamos, hoy y los próximos 3 miércoles de agosto y el primer miércoles de septiembre. Bueno, este curso se hizo ya en el Instituto de Estudios Judiciales de La Plata. Entonces, desde el Instituto Departamental Zárate Campana, nos interesamos mucho en esta temática y particularmente desde el año pasado veníamos gestionando la posibilidad de la realización en nuestro departamento judicial de estas jornadas. La idea había sido, digamos, inicialmente que fueran presenciales y que todos pudiéramos estar juntos en un recinto, y lamentablemente, bueno, por las circunstancias conocidas por todos, esto no se pudo dar. No obstante, así como, digamos, la pandemia nos ha limitado, digamos, en cuanto a la presencialidad, también nos ha posibilitado, digamos, que en esta ocasión podamos tener gente no solo de nuestro departamento judicial en gran número. Veo, digamos, ahí muchos de los integrantes de nuestro departamento judicial aún no hubieran podido asistir. Con lo cual, digamos, por un lado, digamos, nos falta esa presencialidad y lo que nosotros aspirábamos, de tener esa interacción directa con los docentes. Por otro lado, tiene la ventaja de poder sumar a una cantidad importante de gente que tal vez no hubiera podido asistir por la distancia. En primer lugar, quiero agradecerle especialmente a Verónica Vilsic, que es la coordinadora de este programa y que, digamos, ha recibido con mucha insistencia mis pedidos, y para finalmente lograr, digamos, tener digamos, programa de actualización que va a ser muy importante para todos quienes vamos, me incluyo, como alumnos, a cursarlo. Desde ya no voy a presentar a cada uno de los docentes porque va a ser encargada a la doctora Vilsic de hacerlo, pero, digamos, tenemos la oportunidad de oír, digamos, las disertaciones de muy prestigiosos juristas, todos, digamos, docentes de universidades nacionales, con títulos de doctor, y verdaderamente es una oportunidad inmejorable para poder abordar la temática que nos plantea esta cursada. Así que, bueno, en nombre del Instituto de Estudios Judiciales del Departamento Judicial Zárate Campana, los invito a seguir, digamos, esta jornada y las siguientes. Y también quiero aprovechar la oportunidad, digamos, para invitarlos a participar de todas las actividades que el Instituto genera, no solo a nivel departamental, digamos, como esta, sino también a nivel provincial. Y les hago saber, por si no lo saben, digamos, que se ha diseñado un campus virtual del Instituto de Estudios Judiciales donde se hacen cursos a distancia, donde, digamos, hay clases y material didáctico incluido dentro del campus, con lo cual digamos, ayuda notoriamente a la formación. Digamos, yo, dicho sea de paso, he tenido la experiencia de hacer el de Derecho Ambiental, que fue realmente muy interesante y nos ha brindado una herramienta que antes no teníamos y que, particularmente en esta situación de pandemia, es sumamente útil para la formación, pero que, vamos, a pesar de ello, luego de que, digamos, transcurra estas circunstancias desgraciadas por lo que estamos atravesando, va a quedar como una herramienta realmente muy importante a los efectos de la formación de los miembros del Poder Judicial de la provincia. No quiero, digamos, ser más prolongado en esta bienvenida. Muchísimas gracias a Verónica Vilsic y muchísimas gracias a, digamos, los académicos que van a formar parte de este curso de formación, en especial al doctor Manili, que va, digamos, a disertar en el día de la fecha. Le otorgo entonces la palabra a la doctora Verónica Vilsic.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos. Es un placer para mí estar aquí nuevamente de esta forma virtual. Agradezco por todas las palabras del doctor Luciano Marino. A ustedes que están en las distintas departamentales, como bien decía el doctor Marino, nosotros teníamos como objetivo hacerlo obviamente en el Departamento Judicial de Zárate. Esto sería como una especie de réplica del curso que llevamos adelante en la sede del instituto el año pasado. La verdad que fue una gran experiencia, por eso también quiero agradecer en 2019 por la convocatoria que tuve desde el Instituto de Estudios Judiciales, a todo el equipo de trabajo y especialmente al doctor Pablo Pérez, que siempre fueron recibieron muy favorablemente todas las propuestas que fuimos haciendo, más allá de que este año tuvimos en cierta forma la insistencia del doctor Marino, como bien decían, para llevarlo adelante en el Departamento Judicial Zárate Campana. Esperamos poder llevarlo adelante. Sabemos todas las razones de público conocimiento por las cuales no podemos estar haciéndolo. Coincido, obviamente, tenemos la posibilidad de tener hasta profesores de otras provincias, como por ejemplo la doctora Ábalos de Mendoza, y bueno, esto tiene sus pros y sus contras, como todo, lamentablemente. Pero bueno, esperamos poder en un futuro, como bien decía el doctor Marino, llevarlo adelante en este departamento judicial. Por otro lado, quiero también hacer extensivo el agradecimiento de todos los expositores que van a participar. Coincido fervientemente, yo tanto desde el año pasado, tenemos de hecho el doctor Manili, que el año pasado no había podido estar, va a estar este año, efectivamente está. Así que quiero agradecerles. Yo suelo decir que es una especie de seleccionado del derecho constitucional. Son para mí un orgullo que hayan aceptado, sobre todo en este contexto, que a pesar de no tener clases presenciales, ustedes verán que las propuestas académicas son muy variadas, de excelente nivel, inclusive seguramente en este momento hay muchísimas, de hecho las hay, no para que se vayan a otras, pero sí para que agradecer que a pesar de las recargadas agendas que todos los docentes tienen, han aceptado de manera inmediata cuando les conté esta idea, así que quiero agradecérselos. Y por otro lado, me voy a tomar unos minutos simplemente para contarles el porqué de esta propuesta. Desde el año pasado, obviamente, cuando tuve la posibilidad de llevar adelante alguna propuesta dentro del marco del instituto, si bien mi formación viene, quizá podríamos decir, de más de una especialización en el derecho penal, también me fui volcando hacia el derecho constitucional. En esta posibilidad de ver ambas ramas del derecho, por decir de alguna forma, me pareció importante, y quizá el año pasado lo llamamos Programa de Formación y Actualización en Derecho Constitucional. En el programa hacíamos referencia a que hablaríamos de cuestiones de derecho penal y procesal, pero me pareció importante invitarlo ya desde el título a esta mirada desde el derecho penal, aunque por ahí ustedes vean que en los distintos encuentros no necesariamente se hable de derecho penal, pero sí para tratar de ir volcando, porque obviamente esto seguramente convocó mayormente a profesionales del fuero penal, de un lado o del otro, o inclusive futuros alumnos, futuros abogados. Entonces, para ver por qué es relevante, y por eso para repensar o que se vayan con esa idea de la relevancia del derecho constitucional en el derecho penal, la incidencia. Desde mi humilde trayectoria académica en el grado, inclusive yo me formé en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y afortunadamente ahora, en la actualidad, esta materia aislada que era el derecho constitucional, se mejoró el régimen de correlatividad. ¿Por qué marco esto? Porque fíjense cómo era, en cierta forma, irrisorio el pensar que el abogado de derecho, sin la formación de grado, podía formarse primero como en derecho penal sin conocer el derecho constitucional. No solo para quienes después ejercimos la docencia, esto generaba complicaciones, sino también para la formación. Y en ese sentido hay algunas cuestiones que, por ejemplo, a mí me parecería interesante marcar, que tiene que ver con algunas cuestiones de la práctica, que insisto, como toda generalización es arbitraria y también uno puede pecar del mismo defecto que marca, pero desde hace 8 años más o menos vengo trabajando en la parte recursiva. Y ahí hay algo que siempre me hace ruido y que por eso es la idea de compartir en estos breves minutos estas cuestiones para que ustedes vean hacia dónde es la idea de este proyecto, de este programa, hacia dónde pretendemos apuntar. Y precisamente uno de los ejemplos más claros que siempre se me viene a la mente cuando lo observo, insisto, hay excepciones que claramente no coinciden con lo que voy a marcar, como por ejemplo siempre se hace, ustedes ya lo habrán leído muchas veces, hago reserva del caso federal en los términos de los artículos 14 y 16 de la Ley 48 y doctrina emergente de los mismos, como si con eso ya, primero si los derechos se pudieran reservar o no, que esto es un tema que se podría ahondar y obviamente el doctor Garay en el próximo encuentro les va a explicar con mayor solvencia todo lo que tiene que ver con la cuestión federal y su adecuado planteamiento. Y por otro lado, un tema que para mí
tiene que ver con esto, es como si con esa mera reserva del caso federal se hubiese dicho todo, cuando lo que se advierte es que pareciera que, al contrario, no se dice mucho. Y este tipo de incidencia es la que yo digo que tendríamos por eso que tratar o propender a un reforzamiento del derecho constitucional, para después volcarlo en la labor diaria de cualquier de nosotros, tanto de un lado como del otro del mostrador, como suelo decir. Y por otro lado, otra de las cuestiones que se me vienen siempre a la mente, y desde ahí también tiene que ver esta relevancia del derecho constitucional para marcar, que tiene que ver con una pregunta que seguramente no tengo la cámara de ustedes activa y nos falta el ida y vuelta del aula, pero, o sea, veo a muy poquitos de ustedes, pero lo que sí creo que por ahí a muchos de ustedes les debe haber pasado, y por eso a especie de catarsis para compartir en ese sentido, que tiene que ver con una pregunta que desde que empecé a desempeñarme como abogada y en el fuero penal, tanto en espacios formales como informales, siempre se me preguntó si yo era una abogada garantista. Sí, creo que esto es una pregunta que a todos los que trabajamos en esta rama del derecho se suele hacer. Y ante esa pregunta habitual, frecuente y reiterada, empecé a advertir que mi respuesta también era habitual, frecuente y reiterada. En general, si hay algunos de mis exalumnos pueden advertir que yo suelo iniciar el curso de grado haciendo referencia a estas cuestiones, porque creo que obviamente me identifico o me autopercibo como una abogada garantista, pero también creo que todos los abogados que ejercemos en el derecho en general deberíamos así concebirnos. ¿Y por qué lo marco? Porque las garantías, ¿dónde están? Están en la Constitución Nacional, ¿sí? Robustecidas desde 1994 a partir del bloque de constitucionalidad conforme artículo 75-22, ¿sí? Esto vamos a hablar seguramente en estas jornadas. Pero negar las garantías constitucionales, en cierta forma, es negar la Constitución. Pero desde esta misma perspectiva también quiero marcar algo que podemos ver a contrario, ¿sí? Si desde la otra mirada no exacerbar las garantías constitucionales no implica no ser garantista, sino respetuosos de otros principios, como por ejemplo podrían ser el de razonabilidad y muchísimos más que podríamos citar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cita o la referencia de garantías constitucionales como una especie de excusa para hacerle decir a la Constitución, a una convención, a un tratado, a una ley, lo que ella no dice, esto es lo que creo humildemente tendríamos que propender a evitar, porque lo que se advierte muchas veces con esa cita de garantías, a veces desmedida, es como una especie de recurso de la falacia de autoridad, ¿sí? Insisto, y esto es algo que se advierte tanto de un lado como del otro del mostrador, y a esto es una idea de lo que se busca en este programa de tratar de evitar. La Constitución Nacional nos da herramientas, ¿sí? Fija las pautas de convivencia, podríamos decir, tanto para los que habitamos el suelo argentino, como parafraseando al preámbulo, como para todo hombre del mundo que quiera habitar el suelo argentino. Entonces, si la Constitución fija estos límites o estos parámetros, cuando nosotros hablamos en el derecho penal, que hoy en día desde la teoría del delito sobre todo, o principalmente desde la teoría de la pena, ¿para qué imponemos pena en la República Argentina? Más allá que es una discusión a nivel global, cuando hablamos del derecho penal, ¿sí? Como el derecho desde o la libertad o para la libertad del ser humano, no hacemos más que recordar esos postulados constitucionales de origen, ¿sí? Por eso cuando decimos que la labor del derecho penal debe estar encaminada o direccionada a limitar o contener el poder punitivo estatal, no hacemos más que precisamente, y ahí es donde marco, porque esta frase, limitar y contener el poder punitivo estatal, es identificada como una posición garantista. Y esto no es así, sino que estamos recordando la vigencia de la Constitución Nacional. Por eso, cuando se pretende etiquetar o estigmatizar a un abogado, desde mi perspectiva considero, pero tiene que ver con esto, ¿sí? Con, no solo que desde el derecho deberíamos erradicar cualquier etiqueta, hoy hablamos de erradicar los estereotipos de género, ¿sí? Como un compromiso convencionalmente asumido en materia de género, considero que la respuesta siempre la tendremos que ir a buscar ¿a dónde? A la Constitución Nacional, ¿sí? La vigencia de la norma suprema es la que está por detrás de este estereotipo que hoy diríamos deberíamos deconstruir o desarmar o desarticular, ¿sí? A la República Argentina todos sabemos que le costó muchos años de obtener, ¿sí? Poder dar esta Constitución. Todos los que estudiamos historia constitucional sabemos que no se llegó fácil a esta Constitución de 1853-1860. Tampoco fue fácil mantener la vigencia de la misma, sobre todo en el siglo pasado, con tanto golpe cívico-militar, sobre todo el último, que le costara tanto institucionalmente a la vida de la República y a la vida de tantos. Por eso creo que es un compromiso de los abogados en general, y la formación de grado motiva también a esto,
¿sí? Pensar y recordar constantemente estos postulados. Los que trabajamos en el derecho penal, más allá de que en este contexto de pandemia todos sabemos el valor o reforzamos el valor constantemente de la vida, de la libertad, pero cuando vemos, ¿sí?, en el trabajo cotidiano, los que trabajamos en el derecho penal, recordamos el valor de una vida cuando una vida se pierde, recordamos el valor de un día cuando se extiende una medida privativa de la libertad en demasía, pero a veces lo que olvidamos es que detrás de todo esto está la Constitución, ¿sí? Y los que trabajamos en el derecho penal, además sabemos el valor de los bienes jurídicos, por eso hoy marcaba lo irrisorio que era estudiar derecho penal parte especial sin saber del derecho constitucional, ¿sí? Y esos bienes jurídicos que se reconocen en la Constitución se reflejan ¿en dónde? En nuestro Código Penal, mediante mandatos o prohibiciones. Por eso, lo que tenemos que tratar de recordar es que detrás de todo esto está la Constitución Nacional, ¿sí? Y que además nos fija límites, y hablábamos de esto, ¿sí? Como límites de quiénes, de los que pretenden hacerle decir a la Constitución lo que la Constitución no dice, como un límite de los abusos de quienes, por ejemplo, olvidan la distribución de competencias, vamos a hablar de esto cuando hablemos de federalismo, como un límite de los abusos de quienes, por ejemplo, reglamentan estas leyes a través de leyes y los derechos, conforme artículo 14, 28, vamos a ver estas cuestiones, como un límite de los abusos de quienes mediante acciones u omisiones omiten, ¿sí?, podríamos también decir, o desatienden compromisos convencional y constitucionalmente asumidos. Y en esto quiero remarcar también este contexto de pandemia, quiero tratar de darle actualidad a estos temas. Bien vimos al inicio de la pandemia y de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, resoluciones también de los tribunales superiores, por ejemplo, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, ese habeas corpus colectivo correctivo que tanto efecto trajo, pero que no hizo más que traer un tema que lamentablemente viene, en principio podríamos marcar una fecha de inicio, 2005, en Berbisky, ¿sí? Ustedes lo recordarán, este fallo que parecería también que es un tema para discutir, la fuerza obligatoria de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de Nación cuando exhortan y lo que dicen pareciera que no tenga, más allá que mucho se hizo por entonces, vemos que se ha retrotraído a esa situación de 2005 o inclusive podríamos decir que se ha incrementado conforme lo pueden advertir, yendo ni más ni menos que al informe del 16 de octubre del año pasado del Tribunal de Casación Penal, donde en esta mesa de diálogo con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se ponía en conocimiento de esta situación informando el Tribunal de Casación, lo que después resuelve en cierta forma ante el hacinamiento y la pandemia. ¿Por qué vuelvo sobre esto? Porque es una forma de advertir cómo ese mandato constitucional, que todos ustedes lo recordarán, el artículo 18, las cárceles sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellos, esto es una demostración de cómo un mandato constitucional ha sido incumplido desde antaño. Y lo marco porque precisamente esa es una de las normas que es la única en toda la Constitución que nos dice cómo tiene que ser una institución en la República. No hay ninguna otra norma en la Constitución que diga cómo tiene que ser una escuela, cómo tiene que ser un hospital. Es esta norma y es incumplida. No voy a extenderme, pero es la idea de hacer una especie de resumen de tanto de los temas que vamos a abarcar, pero lo que quiero insistir es que el adecuado respeto de nuestra forma de gobierno, de la supremacía constitucional, de los principios de igualdad, de los principios de legalidad, hablábamos de la división de poderes, del reaseguro del relevante rol de los magistrados en el ejercicio independiente del control de constitucionalidad y convencionalidad, porque hoy ya no podemos discutir que los jueces nacionales se han convertido en jueces interamericanos cuando efectúan control de constitucionalidad, tienen que paralelamente efectuar control de convencionalidad. Por eso me he tomado el atrevimiento de usar estos minutos porque la idea era que ustedes sepan de qué se va a tratar en definitiva este curso, sobre todo si no son aquellos que se dedican al fuero penal, para que vean que probablemente también se lleven herramientas aplicables a su labor cotidiana. Y por otro lado, porque creo que el derecho constitucional tiene que estar presente en la labor diaria de todos nosotros, insisto, de uno u otro lado del mostrador, cuando resolvemos o intercedemos en un proceso penal en cualquier tramo, ¿sí? Siempre que esté como protagonista un mayor o un menor en conflicto con la ley penal, hay que recordar que por detrás de todo esto está la Constitución. Así que esta es la idea de este programa de formación y actualización en Derecho Constitucional. No voy a tomar más tiempo para presentarlo, espero que les sea fructífero todos estos encuentros, que se lleven un material que les sirva para poder aplicarlo cotidianamente. Y ahora sí voy a pasar a presentar a quien
le agradezco nuevamente que haya aceptado estar en este panel y voy a destacar algunos de los datos más salientes de su trayectoria para quienes no lo conocen. El doctor Pablo Luis Manili es abogado, él es profesor tanto en grado como en posgrado y en doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde también es subdirector de la especialización en Derecho Constitucional, también es profesor de grado en la Universidad de Lomas de Zamora. Cuenta en su haber con múltiples obras de su autoría, podríamos decir más de 20, entre las que se destacan Bloque de Constitucionalidad, el Manual de Derecho Constitucional, una de sus más recientes obras, manuales y obras colectivas, y además él escribe habitualmente comentarios a fallos y a artículos de doctrina en la editorial La Ley, es convocado por universidades nacionales e internacionales. Y por último, quiero destacar que hace 3 años la legislatura porteña precisamente lo distinguió como persona destacada de las ciencias jurídicas. Así que, efectuadas estas breves referencias del doctor Manili, no hago más que agradecerles nuevamente y recuerden que al finalizar estas exposiciones vamos a abrir un espacio de preguntas siempre y cuando el tiempo nos habilite a abarcar de todas ellas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, doctora Vilcik, por la presentación. Vamos a formular algunas reflexiones sobre el tema de la supremacía constitucional, que es el tema del que me han pedido que hable. Para mí es un gusto estar en Zárate. Sé que no estoy físicamente, estoy en mi casa, pero hago de cuenta como que estuviera visitándolos. Yo durante muchos años di clase en el centro que tiene la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en Zárate, hace más de 20 años ya de esto. Así que siempre lo recuerdo con mucho cariño. A ver, yo le pregunto a cualquier alumno del grado, ¿qué es la Constitución? Lo primero que me contesta es la ley suprema. Y si le pregunto a un abogado o a un juez, lo más probable es que me conteste lo mismo. Es decir, hay un concepto de Constitución, podríamos decir innato, en toda persona que tenga cierta vocación por el derecho. Pero ¿qué significa esto de que la Constitución es la ley suprema? O dicho de otra manera, ¿por qué la Constitución es suprema? ¿Por qué todos afirmamos con tanta seguridad que la Constitución es suprema? Miren, ustedes la van a poder leer a la Constitución de arriba abajo y no lo van a encontrar en ningún lado. Es decir, no hay una norma de la Constitución que diga que es suprema. En muy pocas constituciones del mundo hay una norma que diga que es suprema. Pero además, por más que hubiera una norma que diga que la Constitución es suprema, no tendría mucho valor. Porque, por ejemplo, un código civil, un código penal también podría decir este código es supremo. De hecho, hay muchos civilistas que creen que el Código Civil está por arriba de la Constitución, o a la par. Los que leyeron un poco más creen que está a la par, ¿no? Esto es un chiste. ¿Por qué es suprema la Constitución? Si no lo dice en ningún lado. ¿Valdría que lo diga en algún artículo? ¿Esto es supremo? Yo creo que tampoco valdría. La Constitución es suprema por un montón de otras cosas que voy a ir desarrollando a lo largo de la charla, pero no porque ella misma lo diga, porque además, repito, no lo dice. Después vamos a ver que el artículo 31, que algunos citan como pauta de supremacía, tampoco dice eso, ¿no? A ver, la Constitución es suprema porque es fundacional. Es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la Constitución es el pacto político fundacional de los argentinos, como decía Juan Bautista Alberdi en 1853. Es la partida de nacimiento del Estado argentino. Esto ya lo decía también Carré de Malherbe, un autor francés del siglo pasado. Un Estado no es Estado hasta que no tiene una Constitución. Puede ser un pueblo, puede ser un territorio, puede ser una comunidad, pero no es un Estado. Entonces, la Constitución es la que funda un Estado donde antes no lo había. ¿Qué había en la Argentina antes de 1853? Nada. Nada. Anarquía. Fue la Constitución la que fundó el Estado. Después vinieron los códigos. No nos olvidemos que en la Argentina tuvimos la Constitución
desde 1853 en adelante. Las leyes federales recién se sancionaron en 1863, 10 años después. La Corte recién se instaló en 1863. Hasta ese momento no teníamos Corte. Y el Código Civil recién entró en vigor el 1 de enero de 1871. Quiere decir que en la Argentina tuvimos durante casi 20 años Constitución, pero no teníamos derecho de fondo. Que aplicábamos las leyes de Indias, las leyes que había dictado la corona española para sus colonias de ultramar. Con un país fundado, con una constitución funcionando y con una corte ya funcionando, ustedes pueden encontrar en los primeros fallos de la corte entre 1863 y 1871 citas de las leyes de Indias, porque no había código civil. Eso es lo primero. Segundo, la Constitución también es suprema, además de por ser fundacional, porque es la que dice cómo se deben dictar las demás normas. Cuando uno quiere sancionar una ley, tiene que ir a leer la Constitución. Cuando un presidente quiere dictar un decreto, tiene que ir a mirar la Constitución. Generalmente no lo hace. Cuando un juez quiere dictar una sentencia, tiene que ir a leer el artículo 18 de la Constitución. Es decir, la Constitución es la que le dice a los poderes constituidos cómo tienen que hacer para dictar normas que sean válidas. El Poder Legislativo leerá los artículos 77 a 83, porque ahí es donde está el procedimiento para la sanción de la ley. El presidente de la Nación y su jefe de gabinete y sus ministros leerán el artículo 99, 100, 101, 102, 103, porque ahí es donde se regulan las competencias del Ejecutivo y los decretos, tanto autónomos como delegados, como de necesidad y urgencia. Y si uno es juez, va a tener que leer, como decíamos, el artículo 18. La Constitución contiene en esas normas que acabo de mencionar regulaciones, reglamentaciones y límites que yo llamo procesales, procedimentales a la actividad de los poderes. Tanto el procedimiento para sanción de las leyes, como el procedimiento para dictar decretos, como el procedimiento para dictar sentencias, que contiene la Constitución, son límites procesales. A vos te dicen cómo tenés que hacer para sancionar una norma válida. Si sos juez vas a tener que respetar el debido proceso, el derecho de defensa, el asesoramiento letrado de las partes, el principio de inocencia en materia penal, el principio de doble instancia en materia penal, todas las garantías del debido proceso. Solo así, ese producto que emana de un juez, de un tribunal, de una corte, va a ser válido. Lo mismo que una ley y lo mismo que un decreto. Es decir, la Constitución establece límites formales, procedimentales, adjetivos, si se quiere, al accionar de los poderes. Entonces, es evidente que todo lo que emane de esos poderes va a estar por debajo de la Constitución, porque deriva de ella, se cuelga de ella. Obtiene su validez a partir del cumplimiento de lo que la Constitución dice. Si no respeta lo que la Constitución manda, no va a ser válida y la van a poder declarar inconstitucional. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora bien, la Constitución además establece otro tipo de límites al accionar de los poderes, que son límites ya sustantivos, no adjetivos, como decíamos recién. Son límites de fondo, no son límites procesales, como decíamos. ¿Y dónde están esos límites de fondo que la Constitución contiene y que están dirigidos a los poderes constituidos? ¿Saben dónde están? En los artículos 1 a 43. Toda la parte de derechos, toda la parte dogmática de la Constitución tiene que ser vista hoy en día, en el siglo XXI, no como una mera declamación de derechos, no como que esto es algo muy lindo, y bueno, y pongámosle el derecho al medio ambiente, y bueno, y pongámosle los derechos de los consumidores, y bueno, y no te olvides del derecho de propiedad, y pongámosle los derechos de los trabajadores. No, no es así. Los artículos
de la parte dogmática de la Constitución que consagran derechos, tienen que ser vistos hoy en día como límites jurídicos, sustantivos, al accionar de los poderes constituidos. Repito, como límites sustantivos, jurídicos, al accionar de los poderes constituidos. Es decir, si el artículo 14 dice que no hay censura previa, un legislador no puede presentar un proyecto de ley, y mucho menos el Congreso sancionarlo, estableciendo la censura previa. Un juez no puede imponer la censura previa. El derecho consagrado en la Constitución en cabeza de los particulares no es solamente un derecho de los particulares, es un límite al accionar de los poderes. Esa es la visión jurídica de la Constitución. Si nos quedamos con una visión declamatoria, poética, lírica, jurídica de la Constitución, los primeros 43 artículos no sirven para nada. La lectura tiene que ser jurídica. Entonces, cada derecho consagrado es un límite al accionar del poder. Si el artículo 19 consagra el derecho a la intimidad, eso significa que ni el legislador, ni el ejecutivo, ni el juez pueden invadir mi esfera de intimidad. Punto. ¿Está claro? Entonces, ya tenemos 3 motivos por los cuales la Constitución es suprema. Voy repasando. ¿Por qué es fundacional? Porque tiene límites adjetivos al accionar de los poderes, o sea, les dice cómo hacer las normas, y porque tiene límites sustantivos al accionar de los poderes. Es decir, les dice qué es lo que no se puede tocar, lo que no se puede hacer. Vamos a un cuarto motivo. La Constitución también es suprema por una cuestión sociológica. Porque hoy en día a ningún ciudadano del mundo se le ocurriría que puede vivir en un país donde no haya Constitución. ¿Ustedes se acuerdan de una canción de Charly García que en plena dictadura militar decía: si yo fuera un ciudadano de primera amparado por una Constitución? ¿Se acuerdan de esa frase? Qué sabio que era este hombre y qué valiente decir eso en una dictadura, ¿no? Hoy nadie lo duda eso, casi 40 años después que han pasado desde esa canción popular que estoy recordando. A nadie en el mundo se le ocurriría pensar que se puede vivir sin una Constitución. La Constitución tiene una aceptación sociológica. La gente confía en la Constitución, la gente cree en la Constitución. La evolución que hubo estos últimos 30 o 40 años en esta materia, sobre todo en la Argentina desde el año 83, en que recuperamos la democracia, fue espectacular esa evolución. Hoy todo el mundo tiene conciencia de la Constitución. Antes la gente esperaba ver qué hacía el gobierno, ahora la gente juzga lo que hace el gobierno. Y cuando el gobierno sanciona un decreto, o cuando un juez deja libre a un preso, o cuando el legislativo sanciona una ley, la gente mira si eso está bien o mal. Y ahí aparecen los medios y nos llaman a los constitucionalistas y nos preguntan, ¿y esto es constitucional? Bueno, celebremos que esto es así. ¿Qué quiere decir? Que hay una conciencia social de que la Constitución es suprema. Ya no es la voluntad de la gente, como en la época de la monarquía, la voluntad del rey. Tampoco es la voluntad del legislador, como después de la Revolución Francesa, donde el legislador era omnipotente. Ni tampoco es la voluntad de los gobiernos de facto, como nos pasó durante casi todo el siglo XX en la Argentina. Ahora es la voluntad de la Constitución, la que en la cabeza de la mayoría de la gente gobierna. Es la Constitución la que nos gobierna. No es el presidente, ni el Congreso, ni la Corte Suprema. Y eso la gente en su mayor parte lo sabe. Entonces, esa vigencia sociológica de la Constitución, esa penetración sociológica que tiene la Constitución, no nos puede hacer dudar de que la Constitución es suprema, porque nosotros queremos que sea suprema, porque nosotros aceptamos que sea suprema, porque nosotros necesitamos que sea suprema. Entonces, hay una serie de motivos por los cuales la Constitución es suprema. No es porque lo dice el artículo tal, ni es porque lo dice un fallo de la Corte, ni es porque lo dijo Vidal Campos, que fue el más grande autor de derecho constitucional que tuvimos en la Argentina, una cita obligada. La Constitución es suprema porque es suprema, por estos motivos que acabamos de ver recién. El motivo histórico de que es fundacional, los dos motivos jurídicos de que pone los límites adjetivos y sustantivos,
y el motivo sociológico de que tiene aceptación popular. ¿Por qué nadie habla en la Argentina de las constituciones de 1816, de 1819, de 1826? Junté las dos, repito, 1819, 1826. ¿Por qué nadie habla de esas constituciones? ¿Por qué pocos se acuerdan de la Constitución de 1949? Bueno, sencillamente porque no tuvieron vigencia sociológica, porque no entraron en la idiosincrasia de la gente. Fueron impuestas, fueron constituciones impuestas, no fueron constituciones adoptadas, decididas por las grandes mayorías populares. Las de 1819 y 1826 fueron impuestas por los unitarios a los demás. La de 1949 fue impuesta por un sector de la sociedad a otro sector de la sociedad, en una asamblea constituyente que era monocolor, había un solo partido político. Entonces, son constituciones que no tuvieron una vigencia sociológica porque no tuvieron aceptación de parte. Entonces, con esto creo que más o menos queda perfilado el tema de por qué la Constitución es suprema. Ahora vamos al efecto. ¿Qué significa que la Constitución sea suprema? ¿Para qué sirve todo esto que dijimos, intentando demostrar que es supremo? ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para organizar todo un sistema jurídico. La Constitución es la columna vertebral de un sistema jurídico. Así como en un ser humano lo que te sostiene es columna vertebral, bueno, en un sistema jurídico pasa lo mismo. La Constitución vertebra todo un sistema jurídico. La Constitución está en la cúspide. Kelsen lo había graficado muy sencillamente, ¿no? Con el tema este de la pirámide. Hoy ya ha quedado recontrasuperado el tema de la pirámide, pero sigue sirviendo para explicar un poco gráficamente el tema, ¿no? ¿En qué sentido sirve la pirámide? A mí me gusta más hablar del arbolito de Navidad que de la pirámide. ¿Saben por qué? Porque el arbolito de Navidad también tiene la forma así piramidal. ¿Y uno qué le hace al arbolito de Navidad? Le cuelga cosas, ¿no es cierto? O le cuelga los adornitos, o el día de Nochebuena le cuelga los regalitos. Bueno, cada uno de esos adornitos o cada uno de esos regalitos son las otras ramas del derecho, que están colgadas de la Constitución. Cada artículo de la Constitución es el título de un capítulo que después lo va a escribir el codificador. Por ejemplo, cuando el artículo 14 bis dice todo el mundo tiene derecho a trabajar, salario digno, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, lo que está haciendo es poniéndole el título a todo el derecho laboral. Y toda la ley de contrato de trabajo no es más que una reglamentación del artículo 14 bis. Cuando el artículo 20 de la Constitución dice que todos tenemos derecho de casarse y testar conforme a las leyes, en realidad lo dice para los extranjeros, pero es obvio que lo tenemos todos, el derecho. Lo que está haciendo es escribiendo sencillamente el título del capítulo del Código Civil referido a derecho de familia y derecho de sucesiones. Cada palabra de la Constitución es la base de la cual después se cuelga y se desarrolla todo un sistema. El derecho de navegar libremente es una frasecita nada más en la Constitución. Bueno, es toda una rama del derecho, el derecho de la navegación. El derecho de comerciar en la Constitución también aparece como una sola palabra y de allí sale todo el derecho comercial. Entonces, las demás ramas del derecho, uno las tiene que ver como simples reglamentaciones del texto constitucional, y así las vamos a entender bien. Porque si creemos que la ley es suprema, nos equivocamos. La Constitución es la que es suprema. Entonces, todo el derecho procesal no es más que una reglamentación del artículo 18. Todo el derecho de la seguridad social, que es una rama importante del derecho ya a esta altura, con el crecimiento que ha tenido, no es más que una reglamentación del segundo párrafo del artículo 14 bis. Y así podría seguir durante horas, ¿verdad? Las demás ramas del derecho se cuelgan de la Constitución, derivan de ella, son un desarrollo de ella, y para ser válidas
obviamente tienen que respetar a la Constitución. Ese es el efecto de la supremacía constitucional. Y la supremacía constitucional tiene, así como una moneda tiene dos caras, tiene un reverso, que es el control de constitucionalidad. No podría haber supremacía constitucional si no hubiera mecanismos para controlar esa supremacía. ¿Qué significa esto? Para garantizar que la Constitución siga siendo suprema y para garantizar que esté en el vértice de la pirámide o en la cúspide del arbolito que grafitamos, tiene que haber alguien, tiene que haber un guardián, tiene que haber un guardia, un defensor, un cuidador que diga, tal norma está en contra de la Constitución y por lo tanto es inválida. Y ahí se abren muchas variantes en el derecho constitucional comparado. ¿A quién le damos esa responsabilidad de ser el guardián de la Constitución? ¿A quién le damos esa difícil tarea de alta responsabilidad jurídica y política de ser el guardián de la Constitución? Pues bien, hay países que se le han dado a los jueces, hay países que se le han dado a otros órganos distintos de los jueces, que a veces están organizados como tribunales, pero no importa, no son los jueces comunes. Hay dos grandes sistemas de control de constitucionalidad y siempre hay uno en el medio, como en todo, ¿no? Vieron que está la postura negatoria, la afirmatoria y la ecléctica. Bueno, esto es lo mismo. Hay sistemas de control de constitucionalidad judicial, como es el argentino a nivel federal. Los jueces son los depositarios de la competencia para controlar la constitucionalidad de las leyes y de las demás normas. En otros países lo organizaron distinto. En vez de darle esa competencia a los jueces comunes, que es lo que se llama sistema difuso, en argentino, digo difuso porque todos los jueces, ¿no?, tienen esa competencia, en otros países, decía, se la han dado a un órgano específico, a un órgano concentrado en vez de difuso, creado por la propia Constitución, generalmente llamado Tribunal Constitucional. A veces el Tribunal Constitucional es una sala de la Corte Suprema, o sea, está dentro de la Corte Suprema, pero es una sala que se ocupa de materia constitucional. A veces el Tribunal Constitucional está fuera del Poder Judicial, como en España. A veces está dentro, como en Venezuela o Costa Rica. A veces el órgano constitucional no es un tribunal, como en Francia, es un consejo, un órgano netamente político, que no emite sentencias, emite decisiones, que tienen una página. La más larga tenía una página y media porque era un despiole resolverla. En una página resuelven todo. ¿Por qué? Porque es una decisión política. Lo que quiero decir con esto es que hay un menú de opciones. No es mi objetivo ahora ponerme a analizar el sistema de control de constitucionalidad de otros países, sino simplemente mostrarles que hay otro. En nuestro país, al haber copiado el modelo norteamericano, son los jueces los que ejercen ese control. Y lo importante de esto es que todos los jueces de todos los fueros, de todas las instancias y de todo el país son guardianes de la Constitución. Y como decía hace un rato la doctora Vilcik, también son guardianes de los pactos internacionales de derechos humanos. Porque hay una nueva corriente que nació en el año 2006 a través de una jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es la denominada control de convencionalidad. Es decir, los jueces ejercen el control de constitucionalidad, pero al mismo tiempo tienen que ejercer el control de convencionalidad, es decir, a la norma del Código Civil, del Código Penal, del Código Procesal que les toque aplicar, a la norma del Código, la van a tener que confrontar tanto con la Constitución como con los pactos internacionales de derechos humanos. Sobre todo en la Argentina, por lo que voy a ver a continuación. Sobre todo en la Argentina, porque hay muchos de esos pactos de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Pero aunque no la tuvieran, para la Corte Interamericana no le importa qué jerarquía le das vos a los pactos en derecho interno. En Guatemala tienen jerarquía legal, en Colombia tienen jerarquía constitucional, en Brasil están a mitad de camino, algunos sí, algunos no.
En Argentina tenemos algunos que sí, otros que no. Eso no importa. Lo que la Corte Interamericana dice es que el juez nacional es al mismo tiempo un juez del Pacto de San José de Costa Rica y que tiene que ejercer los dos controles, el constitucional y el convencional. Entonces, esto me introduce en el siguiente tema. Quédense tranquilos que voy a hablar 35 minutos nada más. Después ven las preguntas que son lo más interesante. Esto me introduce en el siguiente tema, que es el tema de las modificaciones que se hicieron o no en el concepto de supremacía constitucional con la reforma del año 1994. Vamos a analizar ese punto. Ya es sabido a esta altura del partido, después de 26 años de vigencia de la reforma, que esa reforma eligió 11 instrumentos internacionales de derechos humanos y les reconoció jerarquía constitucional. Artículo 75, inciso 22. Quiero analizar cada una de las palabras que he dicho. Dijimos así, el constituyente eligió 11 instrumentos. Primera aclaración, no son todos los tratados de derechos humanos los que tienen jerarquía constitucional. Un error común. Son solamente los 11 que están mencionados en el texto de la Constitución, más 3, o sea que ya son 14, que el Congreso elevó con posterioridad a través de un mecanismo que voy a analizar más tarde. Entonces, primer mito que hay que desterrar, no son todos los instrumentos de derechos humanos, sino que al día de hoy son 14. En 1994 eran 11. Segundo, de esos 11, no todos son tratados. Porque también está mal decir los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. A uno a veces se le escapa, yo mismo puedo llegar a cometer ese error verbal en algún momento de la charla, pero hay que decir instrumentos internacionales de derechos humanos. Porque instrumento internacional es el género dentro del cual hay dos especies, las declaraciones y los tratados. Y dentro de esos 11 hay dos declaraciones, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la Mujer. O sea, no todos son tratados. Entonces, son 11. No son todos tratados. Tercero, la Constitución les reconoció jerarquía constitucional, dije yo, ¿no? Vamos a analizar esa palabra, esa frase. La Constitución reformada les reconoce jerarquía constitucional. ¿Qué significa eso? Significa que en la Argentina esos tratados y declaraciones van a tener la misma jerarquía que la Constitución. No significa nada más que eso ni nada menos. Significa que esos instrumentos tienen la misma jerarquía que la Constitución. Por favor, no utilicen nunca la frase que fueron incorporados, como dicen en el... Hasta la Corte comete ese error. La Corte Suprema. Pasa que no hay constitucionalistas en la Corte, hay muy pocos. Los tratados no están incorporados a la Constitución. Las declaraciones no están incorporadas a la Constitución. No se metieron adentro de la Constitución. No dejaron de ser normas internacionales para transformarse en normas constitucionales. No hay un transvestismo de que dejo de ser norma internacional para ser norma constitucional. No. Siguen siendo normas internacionales. No están incorporadas a la Constitución. Saquen esa palabra del vocabulario. No están incorporados a la Constitución. Simplemente están asimilados a la jerarquía de la Constitución. Están puestos a la par de la Constitución, pero siguen estando fuera de ella. Siguen estando fuera de la Constitución. No digamos incorporados. Hay una forma de explicar ese fenómeno, de que el tratado y la declaración está fuera de la Constitución, pero que comparte con ella la jerarquía, que es la doctrina del bloque de constitucionalidad. La doctrina del bloque de constitucionalidad es la forma de explicar
este tema. El que lo quiera profundizar, yo escribí un libro que se llama El bloque de constitucionalidad, ese es el título. A secas. Es una doctrina que viene de Francia, donde se utilizaba para describir cierto fenómeno que había en Francia, que era la vigencia de la Declaración de 1789, derogada, pero la norma nueva le daba vigencia, con lo cual no está derogada. El preámbulo de la Constitución anterior, que es la de 1946, y la Constitución vigente, que era la de la Quinta República, la de 1958. Entonces, los franceses tenían ese mix, ¿no? Tenían una declaración del año Ñaupa, de 1789, tenían el preámbulo de la Constitución anterior, y tenían una Constitución actual que se remitía a esos dos documentos. Entonces decían, ¿y cuál es la Constitución? ¿Es esta o es la suma de las tres? Entonces ahí fue que inventaron el mote, el título, de bloque de constitución. Luego lo toma España para explicar un tema que ellos tenían con las comunidades autónomas, que no tiene nada que ver con lo nuestro, y luego lo adoptamos en América. En América, el primer tribunal que se refirió a esto fue la Corte Constitucional de Colombia, en el año 95, muy poquito después de la reforma constitucional nuestra. Entonces ahí inmediatamente la doctrina nacional empezó a utilizar este concepto de bloque de constitucionalidad, que es muy útil porque con él uno puede explicar que hay normas que están dentro de la Constitución, 129 artículos que tiene la Constitución, y hay normas que están fuera de la Constitución, pero que ambas componen un bloque único, un bloque de constitucionalidad. Normas que están dentro, normas que están fuera, pero que todas ellas tienen jerarquía constitucional. ¿Y para qué sirven? Y bueno, sirven para controlar la constitucionalidad de las normas inferiores. Sirven como parámetro de la constitucionalidad. Entonces, si tú tienes que analizar el artículo tal de la ley tal, o del decreto tal, o de la resolución ministerial, o de la FIP, o del ANSES, número tal, del año tal, lo que vas a hacer es confrontarla con las normas de la Constitución y de los instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Es decir, la vas a confrontar con el bloque de constitucionalidad. ¿Cuál fue la ventaja de esto? La ventaja es la siguiente. Nuestra Constitución, por más que se actualizó en el año 94, tiene una concepción decimonónica de los derechos. Está redactada en 1853. Fue rejuvenecida en 1957 con el agregado del 14 bis. Fue rejuvenecida aún más en el año 94 con el agregado de un montón de derechos, los derechos políticos, el amparo, el habeas corpus, el habeas data, el ambiente, los consumidores. Fue muy rejuvenecida, pero muchas de sus normas todavía siguen siendo anticuadas, los primeros 35 artículos básicamente. Los tratados de derechos humanos y las declaraciones de derechos humanos fueron redactados un siglo después que nuestra Constitución. Fíjense ustedes, la Declaración Universal y la Americana son de 1948, casi un siglo después de la Constitución. Los pactos de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales son del año 66. El Pacto de San José de Costa Rica es de 1969. Es decir, estamos hablando de normas que ya tienen una filosofía jurídica, una redacción, un modo de expresar muy distinto a ese modo parco, escueto, básico, podríamos decir, de nuestra Constitución histórica. Entonces, la creación del bloque de constitucionalidad, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Rejuveneció al sistema constitucional argentino. Lo enriqueció, le añadió. Nosotros teníamos por ahí una frase perdida en el 18, por ejemplo, que decía de las cárceles, ¿no? Que serán sanas y limpias. Pero eso se refería solamente a los procesados, no se refería a los condenados. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, que fue elevada a la jerarquía constitucional en el año 94, contiene una regulación muchísimo más detallada y exhaustiva de los derechos de los detenidos, pero detenidos tanto procesados como condenados.
Eso fue lo que permitió el dictado, por ejemplo, del fallo Berbisky del año 2005, que les mencionaba la persona que me antecedió en el uso de la palabra. No había una adecuada protección del tema de las cárceles. Otro ejemplo, derechos del niño. Nuestra Constitución ni siquiera nombraba a los niños. Recién en el año 94, cuando incorporamos el 75, inciso 23, lo regulamos allí junto con los grupos vulnerables, con las mujeres, con los ancianos, con los discapacitados. Pero ¿qué es lo que dice el 75-23? Nada. Dice simplemente, el Congreso deberá adoptar leyes con acciones positivas para igualar a los niños. Punto. En cambio, la Convención sobre los Derechos del Niño trajo una verdadera revolución en el derecho de familia argentino. Una revolución. Decenas de normas fueron declaradas inconstitucionales, decenas de decisiones judiciales fueron adoptadas con aplicación directa de las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y así podría seguir una hora. En los temas de género, la Convención sobre la Discriminación de la Mujer cambió todo. Es decir, para ir empezando ya una síntesis, ¿no? La incorporación de la doctrina del bloque de constitucionalidad en el derecho argentino permite explicar este fenómeno de que hay normas dentro de la Constitución y hay normas fuera de la Constitución, pero que tienen la misma jerarquía. Y desde allí presiden todo el sistema jurídico argentino. Presiden, ¿qué quiere decir? Controlan, estructuran, vertebran, orientan, amalgaman también todo el sistema jurídico argentino y son la condición de validez de todo el resto de las normas. ¿Se ha alterado la supremacía constitucional? Para volver al título, ¿no? ¿Se ha alterado la supremacía constitucional en el año 94? No. La Constitución sigue siendo suprema, solamente que se ha enriquecido esa supremacía. Ya no es una constitución, ahora es un bloque de constitucionalidad lo que hay ahí arriba de la pirámide o del arbolito de Navidad, ¿verdad? Entonces, se trata de un rejuvenecimiento del sistema jurídico argentino, que nos da mucho trabajo a los abogados, porque vos, hoy, para saber verdaderamente tu materia, así seas penalista, civilista, laboralista, tributarista, lo que fuere, tenés que conocer, por supuesto, tu especialidad, pero tenés que conocer también la Constitución, tenés que conocer también la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto de las normas constitucionales que se aplican en tu materia. Tenés que conocer los pactos internacionales, hay que sentarse a leerlos, los pactos internacionales, mis queridos colegas. Pero tenés que conocer también, y esto ya es más difícil todavía, por la cantidad, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interpreta esos pactos. Porque nuestra Corte, la Corte Argentina, en el caso Giroldi, del año 95, ya lo dijo, 6 meses después de la reforma, año 95, repito, 7 de abril para más datos, la Corte Argentina ya dijo, la jurisprudencia de los órganos internacionales de derechos humanos es obligatoria, hay que seguirla. Entonces, fíjense todo lo que hay que estudiar, ¿no? Hay que estudiar derecho penal, procesal penal, constitucional, jurisprudencia de la Corte en materia constitucional, pactos de derechos humanos y jurisprudencia de los organismos internacionales de derechos humanos que aplican eso. Yo corto acá, ya son casi 40 minutos, voy a dejar lugar para las preguntas. Por el momento, en realidad, la pregunta, igual gracias. Hubo varias afirmaciones sobre respecto a la dispositiva, así que eso quería remarcarlo, pero de preguntas, por lo menos una de las chicas yo le contesté como justamente vos volviste sobre el tema que tenía que ver con los límites procesales o adjetivos, porque la pregunta era, te la digo, era, los límites procesales sería el debido proceso legal adjetivo, y como justo después vos hiciste una recapitulación y creo que quedó claro, me pareció que Mariela Cabo, si estás ahí, creo que había... No, el debido proceso adjetivo
simplemente se dirige a los jueces. Es decir, son las normas que rigen el proceso. Yo utilicé la palabra proceso en otro sentido totalmente distinto. Lo que yo estoy diciendo es, la Constitución organiza a los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y a los tres poderes les dice cuál es el procedimiento adecuado para sancionar normas. La Constitución trae, por ejemplo, un montón de reglas de derecho parlamentario, donde le dice al Congreso, los proyectos de ley pueden tener iniciativa u origen en cualquiera de las cámaras, salvo algunos. Primero lo tiene que aprobar una cámara, que se llama cámara de origen, después pasan a la otra cámara, que se llama cámara revisora. Si la otra lo cambia, tiene que volver. Si lo aprueban los dos, se va al Ejecutivo. Bueno, todo eso es un procedimiento, a eso yo me estaba. Cuando la Constitución regula los decretos de necesidad y urgencia, en el 99, inciso 3, también dice el decreto de necesidad y urgencia tiene que ser adoptado en acuerdo general de ministros, tienen que estar reunidos ahí todos los ministros, esto no lo cumplen, pasan a firmar después. Tiene que llevar la firma de todos ellos, y tiene que llevar la firma del jefe de gabinete. Ahí también hay cuestiones procedimentales. A los tres poderes la Constitución le fija procedimientos para sancionar normas que sean procedimentalmente válidas. Aparte están los límites sustantivos, eso quise decir. Acá recién están escribiendo, yo por eso mismo lo había marcado, que me parecía que era clara la respuesta, así que, pero está bien volver sobre el punto. Hay dos nuevas, vamos por la primera, dice excelente la exposición. ¿Podría ampliar un poquito respecto de la vincularidad de los fallos de la Corte en materia local? ¿Es vinculante? Es la pregunta de Marcelo Centeno. A ver, supongo que se refiere a la Corte Argentina, si sus fallos son vinculantes, y cuando dice en materia local, la estoy leyendo, supongo que se refiere a las provincias. Bueno, es una larguísima discusión, de la Corte Internacional, creo que por ahí por Fontevecchia, me parece. Pues, porque contesto las dos. Vamos primero a la obligatoriedad o no de los fallos de la Corte Argentina. ¿Son obligatorios? ¿Son de seguimiento obligatorio los fallos de la Corte Suprema Argentina para todos los tribunales inferiores? Bueno, ustedes van a encontrar un abanico de doctrinas respecto de esto que abarca 180 grados. Están los que dicen que es absolutamente obligatoria y están los que dicen que los jueces inferiores pueden hacer vinculante. El fallo más reciente, vamos a empezar al revés. El fallo más remoto que dictó la Corte Suprema respecto de este tema es uno de los primeros. Está en tomo 1, página 148. Es del año 1864. Ahí ya se empezó a ocupar la Corte Argentina de si sus fallos son o no obligatorios para los tribunales inferiores. Y el último es del año 2019. Diciembre del 19, justo antes de la pandemia, pasó desapercibido. Se llama Farina, si lo quiera leer. Ahí la Corte Argentina actual dice que sus fallos son absolutamente obligatorios para todos los tribunales inferiores, que son de seguimiento obligatorio. Pero yo les podría contar, por ejemplo, un fallo Olivera de la Suprema Corte bonaerense que dice, yo no tengo por qué seguir los fallos de la Corte Suprema. La Corte Suprema de la Justicia de la Nación todos los días cambia de jurisprudencia, entonces ¿para qué los voy a seguir si cada tanto me la cambian? Hay de todo. Les puedo contar las doctrinas, cuáles son. Hay una doctrina que se llama la doctrina del deber institucional. Dice que los jueces inferiores tienen un deber institucional de seguir los fallos de la Corte. Hay otra doctrina que es la del deber moral. Dice los jueces inferiores tienen un deber moral de seguir los fallos de la Corte Suprema, pero bueno, se pueden apartar en ciertas circunstancias. Hay otra doctrina que es la del seguimiento condicionado, que dice los jueces inferiores deben seguir los fallos de la Corte Suprema, pero si encuentran nuevos argumentos o dan nuevos motivos, como para separarse de ellos, también pueden hacerlo. Así que la cuestión está en debate. Yo diría que es un seguimiento relativo. No son de un seguimiento obligatorio, a pesar de lo que dijo la Corte Suprema en diciembre del 19. Vamos a la otra parte de la pregunta. Si los fallos de la Corte Interamericana son de seguimiento obligatorio en el ámbito argentino. Y bueno, la respuesta es la misma. En principio sí,
Es decir, tenemos que distinguir la sentencia que dicta la Corte Interamericana respecto del caso del señor Juan, que le ganó el juicio al Estado argentino, por supuesto que es obligatoria y hay que cumplir. Ahora, la segunda parte de la pregunta, ¿esa decisión aplica a los demás casos? Si ustedes le preguntan a la Corte Interamericana, sí, aplican a los demás casos. Te van a decir, los jueces tienen el deber de seguir las pautas de la Corte Interamericana expresadas tanto en fallos contenciosos como en opiniones consultivas. Ahora, si le preguntan a la Corte Argentina, en el caso Fontevecchia del año 17, la Corte Argentina dijo, bueno, mira, yo voy a hacer todo lo posible por cumplir el pacto, pero no me pidas que deje sin efecto una sentencia porque es una sentencia firme. Entonces después, en algún acuerdo que hicieron, adoptaron la nota marginal. ¿Vieron como en las partidas de matrimonio cuando se disuelve por divorcio que le hacen la anotación marginal? Bueno, a la sentencia argentina, que había sido declarada inválida por la Corte Interamericana, la Corte Argentina accedió a ponerle una nota marginal que dice esta sentencia fue declarada inválida por la Corte Interamericana. Pero revocar no la puede revocar porque es sentencia firme. ¿Qué más? Y tenemos otra pregunta que en realidad hay dos más. ¿Por qué en el fuero penal hay resistencia para ejercer el control de convencionalidad aún en el penal federal y cuál sería el camino para avanzar en dicho control? No sé por qué hay resistencia. No sé por qué hay resistencia. Lo que puedo decir es algo un poco más general. Hay un enorme déficit de formación de los jueces y de los funcionarios judiciales en materia de derecho constitucional. Les pido disculpas a todos los presentes, pero esto no va dirigido a ustedes porque ustedes justamente están tomando este seminario. Pero hay una enorme falta de formación en muchos jueces, incluso jueces de la Corte Suprema, en materia constitucional. Nosotros en la Corte tenemos civilistas, tenemos penalistas, tenemos un solo constitucionalista en este momento y eso es una constante en toda la historia argentina. En toda la historia argentina. Miren, yo les voy a contar una anécdota que demuestra lo que acabo de decir. Un colega constitucionalista se anotó en el Consejo de la Magistratura para concursar para un cargo judicial. Le dieron la mitad del puntaje de una persona que tenía exactamente los mismos antecedentes, pero en vez de tenerlos en constitucional, los tenía en civil. El Consejo de la Magistratura no se dio cuenta que el juez civil es también un juez constitucional y calificó con más puntaje, supongamos, 3 artículos escritos en derecho civil, y le puso el doble de puntaje que a la persona que había escrito 3 artículos en derecho constitucional. Es decir, el problema viene de más atrás y de más arriba. No se le presta atención al derecho constitucional en la formación de los jueces, ni civiles, ni penales, ni laborales. Ese es el problema que tiene. Una falta de formación en materia constitucional. Y lo que tenemos que saber es que en la Argentina todos los jueces son jueces constitucionales. En cualquier caso, te pueden plantear una inconstitucionalidad de una norma penal, civil, laboral o comercial. Entonces hay que saber de eso. Bien. ¿Qué opinión le merecen los amparos que se están iniciando respecto a los despidos que supuestamente contrarían el DNU 329 prorrogar? ¿Son o deberían ser admisibles como trámite de amparo? Es todo un tema, ¿no? Mire, la reforma constitucional introdujo el amparo. Lo constitucionalizó en realidad. El amparo tenía una sanción legislativa, una ley muy mala, en realidad un decreto de ley de un gobierno de facto. Imagínense lo que puede ser un decreto de ley de facto regulando el amparo, ¿no? Más o menos como el lobo cuidando las gallinas. Y ahí se abrió la discusión. ¿Qué es el amparo? ¿Es una acción principal o es una acción subsidiaria? ¿Qué dice la Constitución respecto de esto? La Constitución dice que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo cuando las demás acciones no fueren idóneas para la defensa del derecho. Ahora,
aplicar el amparo en un despido me parece un poco exagerado. Uno puede plantear la acción por despido y puede plantear una medida cautelar, pero la generalización del amparo es un peligro. Hay países donde esto ocurre. Por ejemplo, en Colombia ya no hay más juicios, son todos amparos. Porque tardaban tanto los juicios que ahora, en vez de iniciar un juicio ejecutivo por un cheque, inician un amparo para que le paguen el cheque. ¿Eh? Hasta ese extremo se ha llegado. Entonces, no lo veo al amparo para una cosa así, ¿no es cierto? Salvo que sea, no sé, para la reinstalación en el puesto, pero eso también lo podría pedir como cautelar, no lo veo, sinceramente. Pero bueno, es una opinión muy personal. Bien. Pregunta, ¿las recomendaciones efectuadas, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional respecto de casos llegados a su conocimiento, se pueden considerar como una cuarta instancia y de acatamiento para la justicia nacional? Sobre las Es muy recomendaciones. interesante. La voy a contestar más general, no solo de la Corte Penal, sino también de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Miren, cuando un órgano internacional conoce en una causa, nunca es una cuarta instancia, porque lo que se inicia en sede internacional es una causa totalmente distinta de la que tramitó en derecho interno. Voy a tomar como ejemplo el caso Fontevecchia del que hablaba antes, ¿no? Resulta que un expresidente de la nación, que parece ser que tenía un hijo extramatrimonial, le hizo un juicio civil al diario Perfil del señor Fontevecchia para que le indemnicen daños y perjuicios por daño moral por esa noticia. Tramitan todas las instancias, condenan al diario, el diario le paga la indemnización a este señor expresidente de la nación, que se llamaba Carlito. Después de pagar la indemnización, el señor Fontevecchia va a la Comisión Interamericana y denuncia al Estado argentino y dice, señores, me cortaron el derecho a la libertad de expresión, porque yo estaba dando una información y a mí me condenaron a pagar una indemnización. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, fíjense ustedes que la causa que tramitó en Argentina era del señor Carlitos contra el diario Perfil. Terminó con sentencia firme de la Corte. Después fue el dueño del diario Perfil al sistema interamericano y demandó al Estado argentino. Es decir, nunca podemos considerar que era una cuarta instancia un proceso en el cual había dos partes totalmente distintas. ¿Está claro? El proceso argentino era Carlitos contra Perfil. El proceso interamericano era Fontevecchia versus Argentina. O sea, ya empezando de ahí, tenemos que olvidarnos de la cuartita. ¿Qué es lo que hace el órgano internacional? Sea la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, la Corte Europea de Derechos Humanos. Lo que hacen es juzgar, no revisar la sentencia, ojo con las palabras, juzgar si el Estado argentino violó el pacto, el Tratado Internacional. No. El pacto puede ser violado por el Estado a través de una ley, de un decreto, de una sentencia. La sentencia es un hecho más para la Corte Interamericana. No es una sentencia en realidad, es un hecho más de la causa. Tiene tanto poder convictivo, es decir, tanto puede comprometer la responsabilidad del Estado una sentencia de la Corte Suprema como una tortura en una comisaría. ¿Se entiende? Son hechos. Son hechos. Al Estado se le da la oportunidad de rehacer su conducta a través de toda la vía procesal y el Estado, perfecto, va a tratar de enmendarla y la persona puede llegar hasta la Corte Suprema y ahí revisarán el tema. Pero si la Corte Suprema no lo revisa, esa sentencia para la Corte Interamericana no es una sentencia, es un hecho más. Si esa sentencia viola el pacto, va a condenar al Estado. No va a revisar la sentencia, no va a revocar la sentencia. En mi modesto entender, este es otro error de las distintas integraciones que tuvo la Corte Interamericana, de decirle a los estados, ustedes tienen que revocar ese fallo. Eso es un tema interno del Estado, si lo revoco o no lo revoco. Lo que tendría que decir la Corte Interamericana es, ustedes tienen que hacer cesar los efectos de ese fallo, hacia el futuro, no para atrás. ¿Qué me mandás a revocarlo? Lo que yo me tengo que asegurar es de hacer cesar
la violación de derechos humanos que ese pacto, que ese fallo implica hacia el futuro. Entonces, no hay cuarta instancia y además de todo lo que les estoy diciendo, los propios órganos internacionales 20 veces han dicho en sus sentencias y en sus informes que no son una cuarta instancia. Perfecto. Y sin perjuicio de lo resuelto, dice Luis Felipe de Felito, ¿qué entiende cuando el artículo 75.22 dice las condiciones de su vigencia? Significa tres cosas. Significa, primero, que los tratados tienen que estar vigentes. Es decir, si un tratado perdiera vigencia en sede internacional, porque no se olviden de que sigue siendo una norma internacional, si el tratado perdiera vigencia en sede internacional, no tendría sentido mantener su jerarquía constitucional, porque vos le reconoces jerarquía constitucional a una norma viva, no a una norma muerta. Segundo, hay que tener en cuenta las reservas y las declaraciones interpretativas que hizo la Argentina cuando ratificó ese tratado. ¿Por qué? Porque si Argentina al momento de ratificar, vamos a hacer un ejemplo burdo, si Argentina al momento de ratificar el Pacto de San José de Costa Rica hizo una reserva respecto del artículo 21 que consagra el derecho de propiedad y dijo que yo no quiero ratificar ese artículo, bueno, para la Argentina el Pacto de San José tiene todos los artículos menos el 21, no está vigente, no es norma para la Argentina. Entonces, lo que dijo el constituyente del 94 fue, los tratados tienen jerarquía constitucional, pero en las condiciones de su vigencia, es decir, tal como están vigentes para la Argentina. No tal como fueron redactados en sede internacional 30 años antes, sino tal como Argentina los ratificó, tal como están vigentes para la Argentina. Y tercero, dentro de las condiciones de vigencia está lo que les conté hace un rato del fallo Giroldi. La Corte Argentina dijo que dentro de las condiciones de su vigencia de los tratados internacionales está la jurisprudencia que los interpreta. Y esto es sencillo de explicar. ¿Cómo está vigente el pacto internacional? Y está vigente tal como lo interpreta la Corte creada por ese propio pacto para su aplicación. En el caso del San José de Costa Rica, la Corte Interamericana. En el caso de la Convención contra la Tortura, es el Comité contra la Tortura. En el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, es el Comité de Derechos del Niño. Cada tratado tiene generalmente, no todos, pero tiene un órgano de aplicación. Entonces, en las condiciones de su vigencia significa estas tres cosas. Que estén vigentes, tener en cuenta las reservas y tener en cuenta la jurisprudencia internacional que los aplica. Perfecto. Florencia Míguez pregunta, a pesar del amplio reconocimiento de derechos fundamentales inherentes a la condición humana en el bloque de constitucionalidad, vemos cómo hay determinados grupos que, por género, origen étnico o cualquier otra condición, ven dificultado el acceso a los mismos o su efectivo goce. ¿Cómo es la responsabilidad del Estado argentino frente a los organismos internacionales? Bueno, es una pregunta muy amplia. El derecho constitucional no es perfecto. El derecho internacional de los derechos humanos no es perfecto. Siempre hubo y habrá violaciones al derecho. Así como no todos los delincuentes están presos, así como no todos los fallidos pagaron sus deudas, y así como no todos los contratos se cumplen, para dar ejemplos de penal, comercial y civil, también hay normas constitucionales y normas de los tratados que quedan incumplidas. ¿Sí? Hay que hacer las demandas correspondientes, hay que recorrer todo el andarivel de recursos internos para llegar hasta la Corte y luego ir a un sistema interamericano para ver si condenan o no al Estado. Pregunta, creo que es la última, ¿un juez de faltas puede declarar la inconstitucionalidad de una norma? Es decir, ¿debe ejercer el control de constitucionalidad a pesar de no tener jurisdicción? Por ejemplo, en el caso de contradicción entre una ordenanza y la Constitución Nacional. Muy interesante esta pregunta. Miren, si ustedes le preguntan a la Corte Interamericana, la Corte Interamericana va a decir, porque lo fue diciendo sucesivamente, ¿no? Como una novela en distintos episodios, como una serie. Primero dijo, los jueces deben ejercer el control de convencionalidad, año 2006.
Un año después dijo, bueno, los jueces y los órganos vinculados a la justicia, o sea, el Ministerio Público. Después dijo, los jueces, los órganos vinculados a la justicia y todo órgano estatal. O sea, que si nos guiamos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, el jefe de policía podría declarar la inconvencionalidad de un edicto policial, por ejemplo. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay un fallo de la década del 60, creo que era 63, que se llama Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal, que dice que los jueces administrativos y que los órganos de la administración pública no pueden hacer declaración de inconstitucionalidad de normas. Entonces ahí nosotros tenemos una pequeña colisión, que este es un tema que no está explorado en la doctrina argentina, nadie se ha sentado a estudiar ese tema y a escribir de ese tema. La Corte Interamericana ordena que todos los órganos del Estado ejerzan el control de convencionalidad. La Corte Argentina tiene dicho hace 50 años que los órganos del Poder Ejecutivo no pueden ejercer el control de constitucionalidad. Entonces, ¿cómo? No pueden ejercer el de constitucionalidad, pero sí pueden ejercer el de convencionalidad. Y el tema no es solamente jueces de faltas, está lleno de tribunales administrativos en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, los tribunales del consumo, el Tribunal de Defensa de la Competencia, el Banco Central actúa como tribunal, el Tribunal Fiscal de la Nación, está lleno de órganos administrativos que aplican el derecho dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, pero que se autotitulan tribunales. Un disparate, ¿no? Que solo en Argentina pasa eso. Pero bueno, ahí tenemos un gran problema. Bien, y Carlos Alberto Pastorale nos pregunta si la Corte Suprema debe acompañar en qué grado las políticas públicas del Estado. No. No sé si fui claro. La Corte no está para acompañar a nadie, la Corte está para controlar. Y hay que controlar, punto. Bueno, no hay ninguna pregunta más, al menos hasta el presente, así que quiero, no sé si quieres agregar algo más, Pablo, o no. Bueno, agradezco a todos ustedes por haber permanecido en esta charla, nuevamente al doctor Pablo Manili. Los invito a ustedes nuevamente en este mismo espacio virtual. La semana próxima, con la misma modalidad, va a estar hablando el doctor Garay, como les adelantará, sobre la cuestión federal y el adecuado planteamiento de la misma. Así que bueno, espero que les siga sirviendo este encuentro y bueno, muchísimas gracias a todos. Le contesto a Juan Manuel que entró una pregunta un poco tarde. No. De ninguna manera tendría competencia el intendente. Si usted hace un planteo ante un juez de faltas de la inconstitucionalidad de una norma y el juez de faltas no se la resuelve, usted tiene que ir a la justicia. De ninguna manera toma competencia el Poder Ejecutivo. No, la tiene el judicial. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Saludos a todos. El fallo de la refinería, pide acá, no repite el nombre del fallo de la refinería. Se llama Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal. Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal, Corte Suprema, década del 60. Bueno, muchas gracias nuevamente. Y... Chao. Chao, hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, gracias.